Hola a todas y a todos. Me llamo Victoria Lacalle, soy psicóloga y además me dedico al tema de la protección animal y gestiono 3 colonias felinas. Vamos a entrar en este tema juntos para saber qué es una colonia felina y para aprender a gestionarlas de forma sana, lo que implica de forma ética y sana en consecuencia para cambiar la perspectiva desde la que se mira este colectivo que forman las colonias felinas o los gatos que viven en la calle. Voy a compartir mi presentación. El título de mi presentación es Con las colonias felinas ganamos todas y todos, porque la perspectiva desde la que miramos una situación puede hacer que la veamos como positiva o como negativa. Históricamente y socialmente, el estereotipo de persona que alimenta las colonias felinas y de los gatos que viven en la calle, que no tienen otro hogar que ese, la calle, porque la calle es su hogar, y eso es lo más importante que tenemos que entender a priori. Pues conlleva, como os decía, unos estereotipos que queremos cambiar. Vamos a empezar a ver lo que puede suponer una colonia felina y lo que vivimos a diario las personas que nos dedicamos a ayudar, en concreto a los gatos que viven en la calle. Primero, la perspectiva del gato. Hay un artículo que yo escribí que se llama Ángeles en el infierno, que habla de cómo los gatos viven en la calle desde una situación de exclusión social, de vulnerabilidad y de violencia. A quien le interese, para no entretenerme mucho, como no tengo mucho tiempo, puede buscar este artículo, Ángeles en el infierno, Victoria Lacalle, autora, en Google, y lo tenéis publicado, que habla de la mirada del gato, ¿vale? Entonces, como os decía, los gatos que viven en la calle son víctimas de la exclusión social, viven en entornos de pobreza, solo tienen lo que les proporcionamos las personas que les ayudamos, bien a nivel particular o bien a través de asociaciones de protección felina. Son animales muy vulnerables porque están expuestos a ser víctimas de todo tipo de situaciones. Pasan hambre, pasan frío, son víctimas de violencia y todo eso los coloca en una situación, como decimos, de exclusión, de vulnerabilidad y de poder ser víctimas. ¿Cómo vemos los seres humanos, cómo se suele ver, que esto es lo que decía, que vamos a intentar cambiar, a las colonias felinas? Como una plaga, como situaciones de falta de higiene, de enfermedades, carentes de sentimientos. Hasta hace muy poquito los animales no eran considerados seres sintientes. Ahora ya sí, afortunadamente ya era hora. No tienen derechos y hay una situación clara de desigualdad de poder. O sea, están en una clara situación de desigualdad social, no solamente con los seres humanos, sino con otros animales considerados domésticos. Aunque los gatos son animales domésticos, al no vivir con nosotros en casa, pues es como que ya pierden esos derechos y se les excluye, como decíamos anteriormente. Entonces, ¿cómo hacemos para que pasen de vivir en esta situación de la que hablamos de exclusión social, de vivir al margen hasta de la protección animal, porque no existen asociaciones que se dediquen, o apenas existen asociaciones que se dediquen exclusivamente a los gatos de la calle? No tienen nada, no tienen recursos, no se les destinan recursos, se están empezando ahora a destinar recursos públicos, pero de una manera muy o sea, de una manera que no es insuficiente, que no me salía la palabra, perdón. Los gatos de las colonias felinas para mí son el tercer mundo dentro de los animales y son privados de los mecanismos de solidaridad comunitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe, como por ejemplo en las protectoras, voluntariado que esté regulado y están
marginados de la comunidad o el grupo al que pertenecen como animales domésticos. Es verdad que ahora, lo vamos a ver, se está empezando a contemplar la figura del gestor de colonia como voluntario de la administración pública, que es quien se tiene que hacer cargo de estos animales, porque son responsabilidad de los ayuntamientos. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo los convertimos en animales integrados socialmente y en la propia red de protección animal? Pues creando lazos sociales y redes de apoyo, promoviendo el desarrollo de las políticas de bienestar animal en relación a las colonias felinas, dotándoles de un sentido vital. Sus vidas tienen que tener sentido, no por estar en la calle carecen de sentido vital, proporcionándoles una estabilidad, que ahora vamos a entrar en ello a ver cómo se les puede dotar de esta estabilidad, y promoviendo, mejor dicho, relaciones sólidas entre las personas y organizaciones, colectivos que nos dedicamos a este campo en concreto. ¿Cómo pasamos de la vulnerabilidad? ¿Vale? Tienen relación con todo tipo de amenazas, son susceptibles de pérdidas, daños, sufrimiento, muerte. Son animales con una inseguridad y una indefensión enormes, porque pertenecen a grupos, a comunidades y a familias que por sus condiciones de vida están expuestos a todo tipo de peligros y se consideran un grupo social vulnerable, porque el conjunto de condiciones sociales, económicas y de espacio no están asociadas a garantizarles un bienestar. Vamos a intentar que sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Protegiéndoles, dotándoles de los mismos derechos que el resto de animales, dejando de instrumentalizarles, dejándoles de utilizarles con un beneficio únicamente para el ser humano, o sea, dejando de prestar atención únicamente al interés del ser humano, sino también prestando atención a su propio interés, a sus propias necesidades como especie, como animales, como seres vivos, y manejando el concepto de propiedad versus libertad. O sea, los gatos que conviven con nosotros en casa los consideramos de nuestra familia, pero todavía se sigue hablando del concepto propiedad. Somos propietarios, por ejemplo, en las clínicas veterinarias, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Y estos animales son libres y tenemos que aprender a respetar que ellos viven en libertad, y desde ese respeto a esas condiciones de vida que ellos tienen, proporcionarles la máxima calidad de vida posible. Teniendo en cuenta el encuadre de esta formación, pues tenemos que hablar de los beneficios que tiene para los niños y para las niñas la protección animal, porque la protección animal, en este caso de los gatos que viven en la calle, es un factor de protección de la violencia. Un factor de protección es un factor que disminuye las probabilidades de que se desarrollen comportamientos violentos, que es lo contrario opuesto a un factor de riesgo. Un factor de riesgo es un factor que aumenta las probabilidades de que se lleven a cabo comportamientos o conductas violentas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en concreto, la protección animal ayuda a los niños y a las niñas a desarrollar una autoestima y un concepto más sanos, a aumentar su capacidad empática, a desarrollar un autocontrol, a tener comportamientos compasivos relacionados con la compasión, aumenta la tolerancia y el respeto a los demás, implica una generosidad al ayudar a los animales que no tienen nada y que lo necesitan, y aumenta el sentido de autocrítica. Todo esto son factores muy importantes en el desarrollo psicológico de los niños y de las niñas que se pueden trabajar y fomentar a través de la protección animal o de la educación, en no violencia, en este caso hacia los animales. Tenemos que diferenciar entre lo que supone ver una situación, como decíamos al principio, como un problema,
o verlo como una oportunidad. En este caso, las colonias felinas deben dejar de ser una cuestión a resolver, un obstáculo, una dificultad, un inconveniente, para convertirse en una circunstancia o en un momento o medio oportunos para realizar o conseguir algo. Es decir, nos posibilitan la oportunidad de conseguir algún tipo de mejora, que es lo que estamos hablando, el desarrollar una serie de cualidades o capacidades psicológicas sanas y que fomentan la convivencia desde el respeto y sin violencia. ¿Qué soluciones éticas nos encontramos a la hora de gestionar las colonias felinas? Primero, las colonias felinas son gestionadas a través de voluntarios y voluntarias que hacemos un trabajo, como decía, a través de asociaciones o a nivel particular, que no nos corresponde, que le corresponde a la administración y que debido a nuestra capacidad empática y compasiva realizamos para que esos animales tengan el máximo bienestar posible. ¿En qué consiste nuestra labor? Pues les alimentamos y les proporcionamos agua diariamente con una alimentación adecuada, que esto es muy importante. Ahora lo explicaré. La colocación en lugares seguros, protegidos y accesibles para los gatos y las personas que les alimentamos. Les medicamos en casos necesarios. Previa visita al veterinario y siempre supervisados por veterinarios y profesionales, ¿vale? Les identificamos con microchip. Les llevamos al veterinario cuando se ponen malitos, luchamos por sus derechos legales y éticos y por los nuestros también, les defendemos ante la violencia institucional e individual, porque somos las personas que alimentamos a los gatos de la calle, muchas veces somos víctimas de violencia por las personas que suelen ser vecinos o vecinas que están en contra de esa alimentación y somos víctimas de esa violencia. También somos víctimas de la violencia institucional porque estamos ayudando a unos seres que no tienen nada y encima somos perseguidas y perseguidos por esa administración que debería ocuparse de ellos y no lo hace. Les capturamos para controlar su reproducción y les volvemos a soltar en la colonia esterilizados para evitar la proliferación de gatos en la calle, porque somos los primeros y las primeras que no queremos que sigan viviendo animales en esas circunstancias. Hacemos un seguimiento para garantizar que tengan una calidad de vida digna y cuando son adoptables, porque aparecen abandonados, por ejemplo, pues les buscamos hogares responsables, porque hay gente que sigue pensando que un gato que ha vivido en una casa, si se le suelta en una colonia, se va a adaptar. Eso es un mito y eso es un error gravísimo que conlleva muchísimo sufrimiento en los animales y que puede ocasionarles incluso la muerte. Tema de la alimentación. Bueno, estas son las 3 colonias que yo gestiono, que yo alimento y gestiono, ¿vale? Hay que diferenciar entre alimentar y gestionar. Alimentar es pongo comida y me voy. Gestionar es hacer todo lo que os he explicado en la diapositiva anterior. Es decir, mucho más que alimentar. Importantísimo los comederos y bebederos controlados diariamente para que lo que hablábamos antes, el entorno esté limpio, sanitariamente controlado para que los animales no enfermen y para que también de cara al exterior las colonias sean atractivas y no generen un rechazo social. De hecho, yo, por ejemplo, una de las colonias que tengo, que es la del medio, por ejemplo, esa está en un centro municipal donde yo trabajaba como directora y psicóloga de un centro y que estaba ubicado allí. Y hay 3, ahora mismo hay 3 gatos esterilizados, preciosos, sanísimos, todo está limpio, tienen sus camitas, tienen sus refugios y son un atractivo vecinal porque allí todos los días pasan familias con niños y niñas que conocen los nombres de los gatos, a mí me llaman la mamá de los gatos. Pasan personas mayores, está Matías, que es un hombre con discapacidad que también todos los días pasa a saludar a los gatos. Entonces, hemos convertido lo que un colectivo como es una colonia felina, lo que decíamos antes, en lugar de generar rechazo con animales enfermos, con bebés,
con suciedad, pues es al revés, es un atractivo para las personas, para los vecinos y vecinas que viven allí y conviven desde el respeto y desde incluso el amor y el cariño. Entonces, para eso es muy importante una alimentación adecuada, porque un problema que nos encontramos en las colonias felinas es la gente que alimenta, que no solemos ser los responsables de la colonia, con comida que no es adecuada, que eso es comida humana. Comida humana que se tira allí, pues de todo, yo me he encontrado absolutamente de todo, un cocido, una paella, carne cruda, pescado crudo, eso lo único que hace es atraer enfermedades para los animales, bacterias, parásitos, suciedad, y eso es un problema, porque la alimentación que requieren los gatos, tanto los de la calle como los de casa, es pienso seco, que no es, o sea, que es muy higiénico, y luego una vez al día una alimentación húmeda que debemos retirar una vez que los gatos han terminado de comer. Por supuesto, agua limpia y en los casos que sea necesario, se les medica. Periódicamente se les desparasita interna y externamente y luego a la hora de esterilizar, yo personalmente también los vacuno. Pero ¿qué ocurre? Que como al final es algo que terminamos haciendo en la mayor parte de los casos de nuestro dinero, no todo el mundo puede. Los ayuntamientos que se están haciendo cargo, que ya vamos, ahora voy a hablar más sobre eso, algunos lo están haciendo, pero la mayoría no, el tema de la vacuna, que es muy importante. Proporcionarles refugios, ¿vale? Esto también son 3 tipos de refugios que yo tengo. El de la izquierda, que es el de madera, es en esta colonia que os digo, que es un entorno donde a mí me facilita más colocar este tipo de, bueno, pues de refugios más elaborados, digamos, porque al ser un recinto cerrado, pues no puede entrar nadie, no los pueden robar. Luego una de las colonias que gestiono es un poco peculiar, que es la del medio, que está en un tejado. Me subo a un tejado a alimentarlos todas las semanas. Y son esos 2 refugios hechos por mí también. Bueno, un poco más elaborados porque tienen que ser muy resistentes a las condiciones climatológicas de un tejado, donde da mucho sol, etcétera. Y luego a la derecha tenemos un refugio que también hago yo, con materiales todos reciclados, básico de poliespam, higiénico, asequible para todo el mundo y que es muy fácil de hacer y de colocar. En función de las características de cada colonia, pues se pueden colocar un tipo de refugio u otro. Es muy importante el tema de los refugios porque si nos basamos en lo que un animal necesita, en lo que es maltrato animal es no proporcionar un refugio al animal del que eres responsable para protegerse de las inclemencias del tiempo. Entonces, si ese derecho a estar refugiado lo tiene un animal que vive en casa, también lo tiene que tener un animal de la calle, porque sus necesidades son las mismas, tanto de cara a la alimentación como sanitarias, como de refugios, etcétera, etcétera. Entonces, proporcionarles refugio es muy importante. Se previenen muchas enfermedades y mucho sufrimiento. Y es muy sencillo. Ya os digo, se puede hacer algo más elaborado o menos elaborado, pero en todo caso es efectivo y es necesario. Los refugios deben estar integrados en el entorno. Aquí vemos a Liz en su refugio de poliespam y luego vemos a mi colonia del tejado, que es lo que tengo ahí puesto, con su alimentación y sus refugios al lado, pero debe estar protegido de la visibilidad, que no llame la atención, que no interfiera en lo que es la organización espacial de donde está la colonia situada, etc. Entonces, ¿qué es el método CER? El método CER es el método de gestión ética de una colonia felina. Hay gente que piensa que es solamente esterilizar, no es solamente esterilizar, es todo lo que hemos... método CER implica la atención integral de una colonia felina que garantice el bienestar de sus miembros, ¿vale?
pero la base más importante es la esterilización, porque no pueden estar bien los animales de una colonia felina si no están esterilizados. Tampoco pueden estar bien los vecinos, porque al final hay una superpoblación que se convierte en problemas para todos. Entonces, esterilizando a los animales de la colonia, primero prevenimos enfermedades, ya que la mayor parte de las enfermedades se contagian mediante las relaciones sexuales o mediante peleas. Prevenimos los ruidos, las molestias vecinales, tanto con el marcaje de orina como con las peleas, como con el celo. Y sobre todo, les damos a ellos una calidad de vida muy importante porque les reducimos el estrés muchísimo. Al mismo tiempo, acabamos con el problema, o controlamos, mejor dicho, el problema de la superpoblación de gatos que hay en las calles, que no nos olvidemos que es consecuencia del abandono masivo de gatos por parte del ser humano. Entonces, ¿en qué consiste el método CER? En capturar con jaula trampa a los gatos, llevarles a una clínica especializada o sensibilizada con el tema de las colonias felinas, porque la cirugía que requieren estos animales es una cirugía concreta, ya que se les debe soltar lo antes posible para evitarles un estrés mantenido en el tiempo de estar capturados en un entorno que no conocen. Se les opera para que no puedan seguir reproduciéndose, se les marca la oreja, que ahora vamos a ver una foto, y una vez están recuperados, normalmente los machos se les puede soltar en un día, las hembras en un par de días, suele ser suficiente con eso si no hay ninguna complicación, y se les vuelve a retornar a la colonia de origen, de la que les hemos cogido. No es ético esterilizar y soltar en otro lugar, porque los gatos, como decíamos al principio, para ellos la calle es su casa y su casa es donde les hemos capturado y son muy territoriales, no se van a quedar en otro sitio donde les soltemos y les va a suponer un estrés extremo y terminarán siendo víctimas de atropello, de peleas o de lo que sea. Entonces se les retorna al lugar de origen, a su colonia. Como os decía, se les captura en jaulas trampa, se les lleva rápidamente al veterinario y se les hace una marca en la oreja. Si vemos una colonia de gatos que tienen marca en la oreja, significa que están controlados, significa que están esterilizados, ¿vale? Esta marca se hace, es una marca absolutamente indolora, es pues como un pendiente que nos como el agujero de nuestro pendiente, ¿vale? Es superficial, no tiene ningún riesgo, se les hace anestesiado, no les duele y lo que nos permite es saber que esos gatos están esterilizados para evitar volver a capturarles si no lo sabemos. ¿Cómo gestionan los municipios que están haciendo las cosas bien en materia de gestión de colonias felinas? Pues bueno, primero, lo ideal y lo legal es que los municipios se hagan cargo de las colonias felinas, de su alimentación, de sus gastos veterinarios, de su esterilización. Para eso, ¿qué hay que hacer? Primero, deberían proporcionar alimentación a las personas que hasta ahora lo pagamos de nuestro dinero. Segundo, se debe regular la alimentación, o sea, los alimentadores de estas colonias con, ahora lo vamos a explicar, formación, acreditación, etcétera, etcétera. Y se deben señalizar, que es lo que aparece en esta diapositiva, señalizar para sensibilizar a los vecinos y a las vecinas de lo que es una colonia felina controlada y de lo que supone, tanto de los derechos como de las obligaciones que tenemos para con ellos. ¿Qué dificultad nos encontramos a la hora de gestionar colonias felinas las personas que lo hacemos? Pues que no todas las administraciones, afortunadamente cada vez más, pero desafortunadamente todavía quedan muchísimas. Es responsabilidad de las administraciones si no lo hacen. Voluntarios
somos muy pocos, existe el problema de si te pones enfermo o enferma, quién va a cuidar a tus gatos, acudimos lloviendo, nevando, enfermos, como digo, porque no... tenemos también el problema de personas mayores que voluntariamente cuidan de las colonias felinas y llega un momento en el que no pueden y esos animales se quedan sin cuidadora. Por eso decía al principio la importancia de crear una red sólida de voluntariado, como ocurre en con otros colectivos, y garantizar que esta falta de voluntarios pues, no sea un problema. Necesitamos tiempo y recursos que no tenemos la mayor parte de las veces. Se debería destinar muchísimos más recursos a esto. Y lo que decía antes, el CER no es solo esterilizar, el CER es garantizar el bienestar de las colonias felinas. ¿Qué procedimiento se lleva a cabo en un municipio que quiere hacer las cosas bien, que quiere gestionar éticamente y hacerse cargo de su responsabilidad de garantizar el bienestar de los animales que cohabitan en las calles de su municipio? Primero se hace un convenio de colaboración con alguna asociación o asociaciones protectoras, proteccionistas del municipio. Se acredita y se forma a los cuidadores o alimentadores de la colonia para tener un control sobre lo que os decía. No se puede dejar restos de comida humana, se tiene que hacer de esta manera. Se informa y sensibiliza a la población, esto es súper importante, para romper ese estereotipo de exclusión social y discriminación asociados a las colonias felinas y a sus gestores o gestoras, y se media en los conflictos vecinales. Es responsabilidad también de la administración mediar y resolver los conflictos vecinales de una manera ética y pacífica, y no como se hace en muchos sitios, capturando animales, llevándolos a perreras, envenenando y generando sufrimiento y agravando un problema lejos de solucionarlo. Y luego es muy importante la colaboración con otros servicios municipales, como por ejemplo la policía, en casos de envenenamiento o en casos de que se increpe, insulte, amenace a las alimentadoras y alimentadores de las colonias felinas. Como conclusión, las colonias felinas son una oportunidad para educar en valores sanos y potenciar el desarrollo y la inteligencia emocional de los niños, las niñas y las personas en general. Ninguna forma de maltrato puede ser aceptada socialmente, y hasta ahora las colonias felinas y sus cuidadoras eran víctimas de un maltrato social aceptado, maltrato en general y socialmente aceptado. Es responsabilidad de las instituciones proteger a los animales, a todos, incluidos los de las colonias felinas, y erradicar la lacra social más grave que existe, que es la violencia y la desigualdad hacia cualquier ser vivo sin distinción, y la importancia de la tolerancia cero a cualquier tipo de violencia desde la legislación y la educación. Y la única forma de fomentar esta tolerancia cero es educar en valores y respetar y ayudar a los seres que lo necesitan más vulnerables, que en este caso son las colonias felinas, y la única forma posible de hacerlo es a través de la gestión ética de la que hemos hablado anteriormente. Entonces, yo os digo, cada decisión que tomamos afecta a otros. Perdón, porque es que se me recorta con mi pantallita. Cada decisión que tomamos afecta a otros, perdón. Decide qué tipo de impacto deseas tener el impacto en el reino animal, en el resto del reino animal, perdón. Eso lo decía Jane Goodall. Y yo digo que además no olvidéis que dicho impacto también afectará a tu propia vida y a la de la sociedad en general. Así que con esto he terminado. Muchísimas gracias, espero que os haya servido de ayuda, espero que a partir de ahora, si no lo hacíais, veáis a estos maravillosos seres felinos que comparten los espacios urbanos y rurales en los que vivimos, que tienen tanto que aportarnos y nosotros tanto que aportarnos a ellos, que los veáis de una manera mucho más respetuosa, y sobre todo les entendáis más, y a las personas que les ayudamos también, para ver si entre todos podemos crear una sociedad más justa
y empezar a dotarles de la vida digna que merecen. Muchas gracias. Estaré encantada de contestar a las preguntas que tengáis sobre mi exposición y os facilitaré materiales para trabajar en el aula relacionado con las colonias felinas. Os mandaré un vídeo y os mandaré más cositas para que podáis trabajarlo y contéis con ello cuando utilicéis estos contenidos en vuestras aulas, ¿vale? Muchas gracias.